Que según parece es una condición necesaria para ser ministro de Trabajo. Sí, sí, sine qua non. En este país todavía no ha habido ni uno que haya tenido contratado más de 3 y resulta que es capaz de explicarnos al resto de ciudadanos que es un ERTE. Pero bueno, dicho esto, aprovechar la experiencia. Yo he hecho unas preguntas más o menos, pero que no son el guión que hay que hacer, pero por tener un guión y que podamos ceñirnos a algo respecto de que el otro día te veía en lo de San Telmo y más o menos sobre esta estructura creo que es positiva y ya después cada uno que hagamos nuestras implementaciones, nuestras empresas, nuestras estructuras. Y entonces, bueno, yo si hay alguien que quiera ser presente y por no hacerlo muy largo, sí pido que cuando no hablemos quitemos el sonido y así, aunque los niños que tienen que estar, porque no te lo puedes comer con papas, hagan ruido, no lo oye el exponente. Cuando dices que no te lo puedes comer con papas es porque lo has intentado. Yo es que soy muy de juncal, aquel torero de serie y cuando dice... Yo intento comértelo y has visto que están duros, Por eso, pero si no también me los comía, ¿ahora? Pero bueno. Bueno, yo antes de empezar a hablar, a mí me ha pillado hoy por primera vez en Las Palmas, en la calle, y he tenido la suerte de disfrutar en directo de lo que Víctor lía en la calle. O sea, no os podéis imaginar lo que ambienta la calle, la gente cantando, él cantando, vamos, un espectáculo. Bueno. Claro. Pues hay que mantener la moral de la tropa alta porque como se me caigan los soldados, no levantamos esto ni muertos. Es la única razón por la cual lo hago. La gente de orden que nunca te caiga. Totalmente. Pero bueno, oye, dicho esto, yo creo que Pérez nos ha pasado a todos el guión de las preguntas. Si alguien quiere hacer otra, pero por empezar o si quiere hacernos alguna presentación. A mí sí me gustaría, sí, aparte de las preguntas que son concretas y que me encantan, me gustaría hacer una reflexión previa. Vale, por eso digo que si quiere hacer un excurso ¿vale? previo lo hacemos sí, y después vamos a las preguntas que además son las que yo creo que nos estamos planteando todos los empresarios directivos. Sí, que son 5 preguntas que las recuerdo. La liquidez, cómo y cuánto endeudarnos. Hago un paréntesis. Me ha dado mucha alegría esta pregunta cómo está formulada, porque no dice si me endeudo o no, dice cómo y cuánto. Y eso creo que es por muy hecho, importante, ¿no? Lo da por ¿sabes? Yo estaba con vosotros de 2008 a 2010 y fueron años en los que yo intenté ser muy radical y muy en el tema de la crisis porque yo veía que iba a ser larga, aunque en aquel momento no se veía, y entonces hablábamos de la liquidez, pero preguntaban mucho antes cómo salir de la crisis. De esta no tenemos duda cómo vamos a salir, más endeudados. De esta vamos a salir más endeudados. Y eso es algo que no depende ni de ninguno de nosotros, depende de que ha venido un bicho y de que el gobierno ha gestionado esto de forma de que el parón de la economía lo van a pagar las empresas y los autónomos. ¿Pero con qué dinero lo van a pagar? Con el que generan, ¿no? Por tanto, ¿con cuál? Con deuda. Si esto es que no da para más. Si es que es ginebra y tónica, gin tonic. ¿Sabes? Tú le puedes dar al tema toda la vuelta que tú quieras. Pero si esto lo tienes que pagar tú y tú no generas, esto es deuda. Con lo cual, relájate y disfruta. Ya. De aquí vamos a salir más endeudados y, por tanto, menos solventes. Y uno va a mirar su balance y lo primero que tiene es que hacerse la idea de que va a dar 1 año o 2 años de un paso atrás. Y no pasa nada. Y no pasa nada, es decir, que hemos tenido años, que hemos tenido mucha ilusión de quitarnos la deuda, de que prácticamente la tendríamos muy controlada, pues ahora tendremos más deuda, y es lo que viene. Me ha dado mucha alegría la pregunta como está formulada. Pero sí, claramente una cosa es que vayamos a salir endeudados y otra cosa es que lo hagamos en exceso por gestionarlo mal. Esa es por lo menos la preocupación que tengo yo en mi empresa, ¿no? La segunda pregunta me parece también muy interesante. Es decir, oye, tenemos que reestructurarnos en el sentido de disminuir los equipos directivos o de bajar o de cambiar la estructura. La tercera es el negocio, los ingresos. Eso es, no sé si es la primera, tercera o todas. Y luego la cuarta me parece que le quiero entrar al principio. Dice, ¿todas las empresas y negocios subsisten? No, pueden seguir subsistiendo. ¿Pueden seguir subsistiendo?
Yo hay una cosa que tengo clara, puedo estar equivocado y por esto, como esto es más coloquio entre amigos, lo comento. Yo creo que de aquí no van a salir todas las empresas. Sí creo que van a salir todos los negocios, entendiendo negocios como sectores de actividad. Ahí no tengo ningún problema en pensar que no hay nada que vaya a cambiar los sectores de actividad, que vaya a cambiar los sectores. La pregunta es, ¿qué hará que una empresa sea de las que subsisten o de las que se queden por el camino? Esa es la que yo creo que es la pregunta. Y lo que yo he aprendido en las crisis que he vivido, que la primera me pilló después de la Expo muy jovencito, es que no subsisten las empresas que mejor les pille la crisis. Que por supuesto eso es una ayuda. Subsisten las empresas que mejor gestionan la crisis. Es decir, que tú viste en la crisis anterior. Teo, muchas gracias de verte, no te había visto antes. Qué alegría. Y a ti, Andrés, tampoco. Tan serio y tan culto como siempre. Que en la crisis anterior, pues vimos que le tocó mucho a las empresas de la construcción. Y unas se quedaron y otras salieron. Y salieron empresas que cuando empezó la crisis las dábamos casi por muertas. No tenían cartas, ya estaban endeudadas, el sector estaba muerto. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque a mí me da la sensación de que a veces hablamos de situaciones empresariales como si fuéramos periodistas o amas de casa a las que le tengo todo el respeto y cariño. Es decir, como si fuese algo externo a nosotros. Y una situación empresarial es algo interno mío. Es algo que yo vivo, que yo siento, que me duele, que me entra por la piel y que respondo de una manera o de otra. Por tanto, para mí sí echo en falta una pregunta, que es decir, oye, y yo como directivo o empresario, ¿qué actitud tendría que tener ahora? Porque por suerte o por ventaja, las empresas son como el ejército, todos son iguales, pero algunos más iguales que otros. Entonces, no es lo mismo el que tiene una responsabilidad directiva que el que no la tiene. Entonces, yo creo que en una situación como esta, yo lo primero que he hecho ha sido plantearme un poco con qué enfoque me enfrento a la situación y qué posición adopto. Y derivado de eso, la respuesta a las preguntas me sale como más corrida. No sé si me... Perfecto, me parece perfecto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pensar en un tema que yo creo que ya igual a vosotros nos pasa, pero que al principio, cuando hablaba con antiguos San Telmo, con amigos, con empresarios, de la crisis del coronavirus, todo el día decía, la crisis que yo tal, con la que hemos pasado, ahora otra crisis, tal y cual, y la sensación que yo tenía es que se nos iba la cabeza a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y creo que es un tema natural, que tú escuches una palabra que te da miedo y la cabeza, el subconsciente, se vaya a las referencias que tiene más cercanas. Y esa crisis la hemos pasado todos, y la hemos pasado en el sentido, yo creo, que la hemos sufrido todos. La pregunta primera es decir, oye, ¿yo lo que voy a vivir es parecido a lo que he vivido o no tiene nada que ver? No sé si os parecería una chorrada, una obviedad, no lo saltamos este tema. Pero ¿esta crisis tiene algo que ver con el 2008? Y que tenga algo que ver para un empresario, para un directivo, no es que vaya a tener las mismas noticias en prensa, que vaya a caer el PIB, que vaya a incrementarse el paro. Eso que yo está muy bien para los políticos, para los periodistas y para los economistas, con todo mi cariño. Pero ese perro no es mío. Ese perro no es mío. Yo tengo ovejas. Le echo un macho. Tienen corderos. Los vendo y recojo la tela. Ese es mi mundo. Ese es mi mundo, ¿sabes? Y entonces yo tengo que hacerme preguntas que tengan que ver con mi mundo, con mi vida personal. Es decir, yo, por ejemplo, para mí preguntas son, ¿yo qué decisiones tengo que tomar durante esta crisis? Para estas decisiones, ¿qué información me sirve y qué información no me sirve?
¿Cuál es fiable? ¿Cuál es útil? ¿Con qué antelación? ¿Qué alternativas tengo? Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tener un enfoque de esto muy personal. Porque ya lo hemos vivido una vez, esto se siente en la piel. Hay que sentirlo en la piel, en mi opinión. No sé si este tema tiene algún interés para que siga por aquí o no. Sí. Yo creo que es libre, que no tienes que ceñirte al guión. Pues Que entonces, puedes, y luego vamos al lío, pero primero vamos... Si responde si alguien quiere algún tema concreto tratarlo, que era solamente porque esto no fuese... No, yo quiero entrar, yo desde mi punto de vista a los temas concretos hay que entrar, pero yo creo que a mí por lo menos, yo te hablo de mi experiencia, cada uno es cada uno, ¿no? Pero a mí me ha venido bien el situarme yo ante la crisis más que otra cosa. Entonces yo lo que quiero hacer con vosotros, pues, que yo entre gitanos no nos leemos las manos. Voy a hacer ese tipo de planteamiento que yo he seguido, ¿no? Y entonces cuando yo veía tanto hablar de la crisis, la gente hablar de la crisis de 2008, pues ¿qué hice? Quedarme solo y fumarme un puro, porque esto hay que pensárselo. Y la crisis de 2008, ¿cómo fue? Pues la crisis de 2008 fue, y vosotros la habéis vivido, vamos a contar, 2008, 9, 10, 11, 12 y 13, donde acaba la crisis económica. Las empresas se quedan con un nivel de facturación al que llegaron entre el 60% de partida durante 14, 15 y 16. Esos son 6 años con una caída continua y prolongadas ventas. 6 años, señores. ¿Qué es lo que cómo vivíamos ahí? Pues que tomábamos, yo no sé si vosotros lo vivisteis así, pero tomábamos una decisión, llegábamos agobiados porque se nos iba la caja, tomábamos una decisión de reducir, ya creíamos que habíamos logrado adelantarnos a la crisis, pero como la crisis continuaba, era ir corriendo durante 6 años detrás de una bola de nieve. Y no sé si es una sensación de angustia, de agotamiento, de cisquillo, pero si es que esto ya es inaguantable. La pregunta es, ¿eso lo vamos a volver a vivir? Desde mi punto de vista, total y radicalmente, no. No. Esto no tiene nada que ver con eso. Porque, y yo me acuerdo que decía, yo creo que lo comentaba a vosotros, que os decía, la crisis es el reverso de la medalla del amor. Que igual sois muy jóvenes y no la habéis tenido, pero antes había una medalla que decía, hoy te quiero, más que ayer, pero menos que mañana. Es decir, una línea ascendente, te quiero, más que ayer, menos que mañana. ¿Cómo era la crisis? Hoy estoy mejor que ayer, peor que ayer, pero mejor que mañana. Y era continuamente caer, agotador, y además la información contable no era útil, era fiable, pero no era útil, porque yo estoy ahora mismo en abril, voy a tomar una medida, y me dan el cierre de la empresa en febrero, y yo tomo con los datos mejores que hoy decisiones para peor que hoy. Eran insuficientes las medidas. ¿Cómo es la crisis esta? La crisis esta yo creo que hay que cerrar los ojos y visualizarla y ver una raya así durante 6 años cayendo. Y ahora decir una raya en la que viene enero y febrero normal, ¡pum! Y se desploma. Marzo, abril, mitad de mayo empieza a subir. Señores, no tiene nada que ver 6 años corriendo con la lengua afuera a una caída en picado, quedarte hibernando y ver cómo salgo de esta. Porque para empezar, a los 6 meses de la crisis de 2008, ¿yo qué decisión estaba tomando? ¿A quién echo? ¿Qué gasto tengo que quitar? A los 6 meses de esta crisis, ¿qué decisión estaré tomando? ¿A quién rescato del ERTE? ¿Cómo negocio con proveedores? Porque estaré creciendo. No sé si esto... ¿Lo ves a tan corto plazo? Que no es lo mismo una caída continua, paulatina, que ahora me caigo, me quedo parado y mis preguntas serán de cuándo relanzo el negocio y cómo crezco. ¿Qué tiene que ver estas preguntas directivas con a quién echo y qué gastos recorto? Y además durante 6 años.
Pero Bartolo, No ¿cómo contempla crezco, rebrotes. cómo crezco respecto a los 2 meses anteriores? Pero ¿cómo me pego un ostión respecto al presupuesto? Claro, que he claro. usado Alejandro, base? qué alegría verte, no te había conocido antes. Ahora, a eso quiero ir poco a poco, pero lo primero, yo creo que tenemos que tener una actitud, no de una cosa que va a ser paulatinamente cayendo y sufriendo muy largo. No, no, no. De acuerdo. Esta es una actitud donde lo primero que tengo que saber es que me la he pegado, que tengo que lograr que lo que me he pegado no sea un tema que me quite la salud, ni mía ni de la empresa, y luego tener muy claro cómo soy capaz de crecer y revitalizar un negocio. Para mí la palabra de esta crisis es revitalizar. La de la crisis anterior era recortar. Pero Bartolo, y en esta crisis, perdona que interrumpa, tenemos el temor del rebrote, de que en octubre tú hagas todo eso que estás haciendo y te digan en octubre, caballero, que tienes que volver a cerrar el negocio y te Claro. encuentras sin facturar y más endeudado. Claro. Porque encima te lo encuentras que va a salir con más deudado, es que la incertidumbre es muy grande. Sí, no, pero, ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con ese planteamiento. Yo me lo hago. Yo para mí tengo 8 escenarios con rebotes, ¿vale? Tengo hecho, de hecho, un escenario que lo tengo cuantificado, igual que lo tendréis cuantificado con vosotros, en un rebote en la segunda quincena de octubre y primera de noviembre. Pues claro que lo tengo estudiado. Pero, pero ese escenario, que es una cosa que realmente técnicamente no es una incertidumbre. Una incertidumbre es cuando yo sé que algo va a ocurrir, pero no sé cuándo. Cobrarle a la administración es una incertidumbre. Cuando algo no sé si va a ocurrir, es un riesgo. Y por tanto, yo tengo que gestionar una operación de crecimiento de mis ventas desde el momento en el que estoy, no desde el dinero que ya he perdido. ¿Que es que lo he perdido? Que es que una de las cosas que igual que en 2008, había que asumir que las casas y los solares valían menos, y el que lo asumió se salvó. En esta crisis hay que asumir que has perdido dinero, que tienes que cubrir el agujero, y lo que tienes que revitalizar bien la empresa para que el agujero sea el menor. Sí, pero en ese planteamiento... Tal y como lo veo yo. Sí, pero en ese planteamiento yo te digo que yo voy a poner para las mías, ¿vale? A mí me ha pillado con algo de liquidez y por lo tanto ahora mismo estoy gastando esta liquidez que tengo en lo que planteo ahora. ¿Por qué? Porque yo planteo el escenario que si en octubre me vuelvo a pillar esto, porque mi negocio es que me pillan esto, entonces cuando yo voy a endeudarme. Porque No, si Jacobo, en eso estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que para mí no hay ninguna diferencia entre poner dinero y endeudarte. Sí, bueno. Porque, a ver si me explico, porque sí la hay, pero es... Te entiendo. haciendo tapar un agujero. Como sí, te has dado la suerte de que tiene arena en el cubo, te estás echando la arena del cubo antes de ir por otra arena. Correcto. Pero tú estás tapando, y a mí, si tú haces la cuenta de entre lo que tienes en positivo y lo que te queda, pues tienes el mismo agujero que si lo cubres con banco, que si tú dejas de tener el dinero. Y yo dejaría de tener el dinero, Jacobo, con prudencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo la banca no es que esté fácil, está para comérsela. ¿Sabes? Yo no sé cómo va a estar en octubre. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer un empresario, y a mí me la enseñó Alejandro. Tenía un compañero de promoción que a mí me escribió un correo electrónico que lo di por toda España, porque yo en esa época era una vedette, iba por toda España, que me dijo, dicen que esto tiene que la empresa o hay que resurgir como el ave fénix. Pero no será el propio empresario el que tenga que ser el ave fénix y resurgir porque puede acabar o depresivo o sin dinero o lo que sea. Yo creo que las posiciones son de tal incertidumbre que mi consejo personal a un amigo es que yo, por ejemplo, me quedaría con dinero y cogería deuda. ¿Cuál es la diferencia que voy a tener? Un poco de
de gastos financieros. ¿Qué he ganado? Que si hay un rebrote no dependo de terceros. Y eso no tiene precio. Así es. Eso no tiene precio. Porque ahora mismo es fácil conseguir dinero. ¿Qué va a pasar en octubre si hay un rebrote? Ya no están los avales del Estado, ya no están los ICOs, el Estado está endeudado, la banca, que hasta ahora mismo no está tocada para nada, igual ya tiene morosos. Entonces, Bartolomé, esto es un tema de oportunidad, señores. No una se pregunta. trata de si, como hay que poner dinero porque el agujero está, lo que hay es que elegir qué dinero pongo, si el mío o el de otro. Y yo prefiero poner el de otro. Pero es una opinión personal, cada cual, porque Yo también pensaba, yo soy de esa filosofía, es decir, yo teniendo el dinero, si me lo puede dejar otro y yo gastármelo, Claro. mejor. Eso yo siempre he planteado. Claro. Pero en esta crisis, la verdad que me he planteado porque yo creo que como haya otro rebrote, si va a salir con mayor deuda, de esa no sale. Pero Y yo, Jacobo, como estoy seguro que va a haber otra Jacobo, deuda. si me permite, otra, yo como veo tu argumento es, como va a haber un segundo rebrote, si tú tienes el dinero, no tienes ¿qué te importa? No vas a tener que buscar más deuda. ya, pero No vas a tener que buscarla. El problema es los que la hayan buscado ahora y tengan que buscarla luego. no, si yo, bueno, es que como yo a mí, Desde mi punto de vista, yo creo que con la incertidumbre que hay, yo no metería a la tesorería en pagar este agujero. Porque la pregunta es decir, no solamente cómo y cuándo endeudarnos. La pregunta fundamental es también cuándo. Y siempre hay que endeudarse a favor de la corriente, que es cuando el banco te quiere dar dinero. Hay cosas que tienen poca alivia. Hay cosas que siempre son a favor de la corriente. Ahora que están fáciles, mi opinión. Una pregunta, Bartolomé. En tu planteamiento, lo Y gracias que por el parece correo electrónico que me mandaste, Alejandro. hace muchos años. Mucho. Tenía yo pelo, creo, y todo. Sí, tenía. En tu planteamiento parece, hay de trasfondo, porque es positivo y a mí me alegra escucharlo tan positivo, es que vamos a salir de esta como si, bueno, esto es un bache y después todo vuelve a la normalidad. Yo me pregunto en el sector servicio, que es que España es el país que más turismo recibe en el mundo, quitando París. Que tengo los hoteles cerrados. Exactamente. El sector servicio, que no tendrá tanto impacto en Noruega o en Alemania, pero que España es un 30% del PIB, la torta que se avecina, es decir, la caída de ventas no parece que vaya a ser coyuntural, sino que lo que parece es que la recuperación de las ventas con las que las empresas se hicieron sus planteamientos financieros, su estructura financiera, pues parece que no va a volver a la normalidad, al menos en tan poco espacio de tiempo. Vale. ¿Te comento cómo lo veo? Venga. Estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría, como le he tenido que dar a esto, igual que tú, muchas vueltas, te cuento las que le he dado. Lo primero que hacemos un alto directivo, un empresario, es que para ver las cosas con claridad hay que simplificar, ¿vale? Es una de las cosas que he dicho, realmente cuántas incógnitas tiene esta situación. Entonces, esta situación, yo venía así, he caído, estoy abajo. Esto ya no es una incógnita, esto no es una incertidumbre, esto es una certeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es entonces mi primera incógnita? ¿Hasta cuándo estoy abajo? Una. La segunda, y cuando salga, ¿con qué pendiente salgo? De 30 grados, de 45, de 90, ¿vale? Y la tercera, cuando alcance un punto de estabilidad del crecimiento, ¿a qué nivel de actividad del presupuesto me he quedado? ¿Al 90? ¿Al 80? ¿He llegado al 100? Es que no hay nada más que 3 puntos de los que hablar. Y esto es que le da para abajo, y es que los negocios son simples. Si no, ¿cómo vamos a ganar dinero gente tan torpe como yo? Si esto es sencillo, que los negocios no daban para más, tiene un punto aquí, de hasta dónde llego, cómo subo y dónde me estabilizo.
Las previsiones, y por si quiere llegamos en el tema del 30% de la economía, tal, en los hoteles, por supuesto que va a haber, si aquí hay, yo me he estudiado algunos estudios, el que más me ha gustado ha sido Roland Berger, ¿no? Y claramente coinciden por un tema empresarial claro, que tenemos dos situaciones. Una cosa es que una situación, que el encierro hubiera sido menor de 4 semanas, una segunda situación que esté entre las 4 y las 12 semanas, y una tercera situación que supere las 12 semanas. Si supera las 12 semanas, Alejandro, de lo que estoy hablando ahora mismo, tengo que cambiar absolutamente mi escenario. Pero yo ahora mismo estoy en un escenario en que va a estar entre las 4 y las 12 semanas, ¿vale? Eso quiere decir que se va a quedar tocado 2020 y se va a quedar tocado 2021. Y ya tenemos que hacer no solamente nuestros planes financieros para 2020, eso es quedarnos cortos. Y eso si no está el rebrote de la crisis del que habla Jacob. Pero supongamos que no lo hay y sería así, ¿no? Hemos hecho una bajada en ángulo, nos quedamos abajo, subimos y hasta dónde llegamos. Esto está bien, hablar de economía y hablar de la empresa en general. Para mí no es un planteamiento de los que yo te digo vital, personal. ¿Por qué? Porque hay una cosa que le afecta a todas las empresas por igual. Si se supera o no se supera las 12 semanas. ¿Vale? ¿Ahí estaríamos de acuerdo? Si hay algún punto que queráis que me pare más, me paro más. Pero si no el que se superen o no se superen las 12 semanas, eso nos afecta a todos por igual. Y además hay que decir que es una decisión que no me compete. Esa es una decisión del gobierno. Con lo cual, yo no es objeto de mi trabajo. Objeto de mi trabajo es estar con un ojo muy grande, verlo y ves cómo me acerco o no me acerco a las 12 semanas. Y como me acerco a las 12 semanas, cambio estrategia. Lo tengo claro. Radical. Pero llego allí y ahora voy a salir. Lo más importante es que la salida no es igual para todas las empresas. La salida depende absolutamente del sector de actividad. A eso me refiero. Con lo cual tenemos dos factores. Uno común para todos, que es cuánto estamos en periodo de hibernación. Uno que es común para algunos con sus competidores, que es el sector de actividad. Y uno que es individual, que es el nivel de endeudamiento previo. Y con estas tres cosas, yo creo que hay que hacer un poquito el cóctel de cuál es el impacto que tiene esto sobre mi empresa. Y el impacto yo os propongo que lo midáis, yo soy muy de matrices, como sabéis. Hacer una matriz en que ponga aquí liquidez, problemas de liquidez a corto plazo, poca o mucha, e impacto en el beneficio, poco o mucho. Y eso nos da sectores de actividad radicalmente distintos. En la parte donde tiene alto impacto de la liquidez y tiene alto impacto en los beneficios, ahí está el sector servicio. Por supuesto el turismo, yo lo estoy sufriendo en mis propias carnes ahora mismo. Pero si alguien está en el sector de la construcción, o está en el sector sanitario, o está en el sector de alimentación, pues que está en otro cuadrante. Por tanto, yo lo que os animo es a tener cierto método, y yo lo que estoy intentando transmitir es yo soy de método. Yo no creo que se pueda uno tener una idea feliz todos los días para resolver un problema. Yo creo en el método. Es que yo creo que ser directivo es una profesión, no se nace, nos vamos educando. Entonces, yo voy dando el método donde me voy aproximando, que depende de todo el mundo, dónde está mi sector, dónde estoy yo. Entonces, con los sectores, ¿cómo veo la salida? Yo tengo 8.000 números en función de los sectores. Si queréis os los leo. No sé si tiene algún sentido, ¿no? Sí, léalo, porque Bartolomé, has dicho la construcción que como si es un sector no tan perjudicado como la hostelería. Fíjate, sí, tampoco perjudicado,
que es un sector que está, digámoslo con cariño, es un zombie. Tú ves empresas de construcción ahora mismo y la ves que están en el mercado, que compran, que tienen proveedores, que contratan gente, que se mueven y dices, coño, está vivo. Te acercas y está muerto. No gana un duro. Es un zombie. Es decir, hay sectores porque lo que no podemos dejar de olvidar es que la anterior crisis fue tan potente, y es lo que he intentado decir antes, que ha dejado unas heridas fortísimas. Sectores enteros heridos. Lo que en ese momento fue la construcción, y Alejandro lo vivió, por ejemplo, ahora podría ser el turismo. Pero yo no veo que vaya a dejar la misma huella. Aunque sí creo que en la Costa del Sol un 20% de los hoteles no abren con esta crisis. No son capaces. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esos sectores, que el problema no es del sector. El problema no es del hotel. El edificio va a seguir ahí. El que se va a arruinar es el hotelero y se lo comprarán a precio de saldo. Por eso no se trata de la crisis, se trata de mi gestión durante la crisis. Si el edificio va a seguir. Va a seguir entrando turistas. Lo que no sabemos después, en 2022, ¿de quién será? Perdonad si soy un poco crudo. Yo veo la realidad así. ¿O es que el coronavirus ahora hace que se derriben los hoteles? ¿Que es un problema de que le entra a los humanos o a la estructura de hormigón? Los hoteles no, pero la rotación que va a haber de locales de restauración, posiblemente sí. ¿Sabes qué? Yo creo que... sí, yo creo, y por eso te digo los sectores. Yo un sector que veo muy afectado, por supuesto veo el turismo, y si alguien no lo hace bien en la gestión de este momento, se va a llevar una cornada, mi opinión. Veo muy afectado el sector de la restauración, pero veo afectado el sector de la restauración por la tercera pata que he dicho para analizar esto. No por el tiempo que está, que le ha afectado, por el sector en el que está, pero por la debilidad financiera que tiene la mayor parte de esos negocios autónomos. Totalmente. ¿Entiendes? No es un tema de la actividad. La actividad no es... Yo tengo una duda sobre un estudio que no ha hecho ninguna universidad. Y que lo comento porque estoy entre amigos. Y es la capacidad de borrar la memoria de la espuma de una caña de cerveza en una terraza con una tapa de caracol. Creo que esto hay que estudiarlo. ¿Cuánto cambia? Es que la universidad estamos lo que estamos. Pero esto hay que estudiarlo porque yo creo que esto se va a notar. Y se va a recuperar. Distinto, por ejemplo, y por eso me preocupa más el sector turístico que el de la restauración, es abrir los aeropuertos y que los aviones vengan llenos. Eso es distinto. Pero entonces, no sé, esta es como yo lo veo. Yo creo que es que no hay nada más que esas tres incógnitas. No sé si con esto lo veríais o no. O sea... Pero hay una bajada y luego, ¿qué pasa? ¿Subo como el verde o subo muy corto como el naranja y me quedo al 80% de lo que tenía en presupuesto hasta 2021? Esas son las dudas. ¿Por qué? Porque además lo importante es saber que si yo voy a estar en, no sé si en mayo, pero en junio funcionando, y salgo en junio con una demanda de un 20, un 25%, que puedo tener a final de mayo, de mis cálculos en los sectores más afectados, y yo, ¿cómo gestiono una empresa que está pensada para un nivel de actividad 100 en un nivel de actividad del 20? Pero un nivel de actividad del 20 a principios de junio, pero es que a final de junio estará en el 35, que quiere decir que he crecido un 75% en un mes. Señores, cuando he comentado antes que nos tenemos que tener cierto posicionamiento mental, me refiero a esto. Porque ahora mismo estamos viviendo la etapa de caer intensamente. Luego yo intento visualizar la situación. Y yo creo que tendremos que vivir una etapa de crecer vertiginosamente. Porque si yo paso de junio un 30% la demanda, a diciembre un 90%,
mis tasas de crecimiento son del 50%, del 33%, del 24%, que sería imposible en cualquier empresa y en cualquier sector, si no es porque la empresa la tengo montada y los empleados en la puerta esperando a que lo llamen. Nadie podría gestionar esos crecimientos mensuales. Pero yo creo que por eso pongo énfasis en decir qué situación vamos a vivir. Porque si yo no lo visualizo y no me mentalizo, estoy pensando en que esto va a ser muy largo, que es eterno, y yo me tengo que pensar que después de un periodo corto estoy empujando y creciendo, que no me va a dar tiempo a pensar. Yo creo que todo lo que tengamos que pensar hay que pensarlo ahora, ¿eh? Luego es cuestión de ejecutar, ejecutar y ejecutar. Bartolo. El ritmo puede ser rápido. Bartolo, buenas tardes. Una pregunta. Me alegro de verte. Y yo más. Una pregunta. Sería un poco la idea de, si uno hubiera sabido desde el punto de vista de la empresa que esto hubiera llegado, ¿hay alguna forma de prepararse? O digamos, vamos a darle la vuelta a la pregunta. Sí. Están hablando de que cuando pase esto, la mente humana olvida rapidísimo, quizá con una cerveza delante y la tapa de caracoles eso ayuda, o quizá es todo lo contrario, y queda la gente marcada por esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el sector textil, pues ya están pensando en intentar no focalizar tus proveedores pues en China, en Bangladesh, en India, y diversificar. ¿Va a quedar algo? Yo te digo cómo lo veo yo, el sector textil, además, no sé, yo lo he trabajado mucho. Y lo he trabajado tanto a nivel comercial como he estado mucho tiempo llevando una empresa de textil que teníamos la fabricación en China y Bangladesh empezamos, intentamos en Pakistán. Pakistán tenía un nivel muy bajo de ejecución, tal. ¿Cómo lo veo yo? Estoy escuchando y hago una reflexión, y luego me gustaría volver a la gestión, ¿no? Pero vamos a hacer una reflexión más, si os parece, ¿no? Más general. Yo estoy escuchando que después de esto nada será igual. Correcto. Yo puedo estar equivocado, lo que pasa es que lo he escuchado tantas veces. Yo tuve una bronca en San Telmo, de las mayores que he tenido, en la primera promoción del ADEL, en esa época que estabais vosotros saliendo, de 2010, yo tengo que dar una sesión en la primera promoción del ADEL de tema de la crisis, de cómo era el futuro y tal. Y claro, tuve la mala suerte de que había 3 consejeros de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía y el Gobierno acababan de aprobar una ley, con fuerza de ley, sobre el nuevo modelo económico para España y para Andalucía. Es decir, que se veía tan claro que era imposible que todo volviese a ser igual, que hasta se sacaron leyes para decir que no podía haber tanto énfasis en la construcción tal y cual. ¿Qué ha cambiado luego? Con tan poca memoria que nos ha pillado esta crisis casi tan endeudado como la otra. Esa es la pena para mí. Yo creo que lo que sí tenemos que aprender es que gobernar una empresa, no dirigirla, significa tener cautela. ¿Por qué? Porque la tensión y la gravedad de las crisis depende sobre todo de cómo has vivido la precrisis. Como la vida. Cuando tú tienes, yo lo veo así muy natural. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar en el sector textil? El sector textil va a pasar que el consumidor va a seguir sin mirar otra cosa que precio. Y que ahora mismo la gente se está replanteando cambiar las cadenas de suministro. No tanto porque haya tenido problemas de lo que yo manejo del sector textil, sino por lo que ha pasado en el sector tecnológico y de automoción. Y como las ideas se van transmitiendo, pues pasan este tipo de cosas. Y se lo plantearán. La pregunta es, cuando quieran cambiar su cadena de suministro, primero, ¿qué proveedores hay en países donde la industria está desmantelada? Y segundo, ¿qué nivel de precio y de capacidad de producción en corto espacio de tiempo? Porque esto manda ahora mismo en el sector de la ropa, que antes no mandaba el tiempo y ahora manda muchísimo el tiempo, tiene. Entonces, mientras que responde estas preguntas
y buscas industrias aquí, habrá pasado ya 6 meses y en 6 meses los consumidores te estarán pidiendo precios y no sé qué podrás hacer. Yo, ¿sabes? Lo que creo no es que tengamos la voluntad todos de cambiar, la tenemos. Lo que me parece es que estamos metidos en un mundo que tiene tantísima inercia que realizar cambios de tanta envergadura son muy difíciles, muy poco probables. No, que yo estoy de acuerdo con que no va a ser un antes y un después, que se tiene poca memoria, a lo mejor lo que aprenderás a tener más cintura o ser más flexible o adaptarte o tener experiencia. Aprender cosas, yo te diría, por ejemplo, cosas de las que yo tengo en mente, pero de las cosas radicales que se están tomando, y no es que tengamos poca memoria, es que no somos tan poderosos. Es que si yo quiero ahora mismo traerme talleres de textil para hacer la ropa interior de Gisela a España, no tengo. ¿A quién se lo encargo? Entonces yo creo que una cosa es la palabra y otra cosa son las cosas. Es muy fácil entender que todo va a cambiar con palabras, que hacer que todo cambie es muy difícil. No, pero aunque yo no me refería... Ya tiene una inercia brutal. Yo no me refería a este sector en concreto, lo decía en general. Vamos, este sector, no, yo sé la complejidad de cambiar la cadena suministro. Que ahora mismo, Ramón, yo sí creo que va a cambiar en el sector servicio. Eso. Durante un tiempo por lo menos, pero en el sector industrial es que no lo veo, es que no sé dónde haría. Imagínate que toman la decisión ya fehaciente, decir, no, yo no quiero depender del suministro de países terceros, tal cual. ¿Y en este sector servicio cómo cree que va a cambiar? ¿En qué va a afectar la mentalidad del empresario? En servicios hay un tema que cambia radical, que es que el cuidado que tenemos que tener con seguridad alimentaria, por ejemplo, es de otro nivel. Que el tema que tenemos que tener piensa ahora mismo que esto, te voy a poner el ejemplo, ¿vale? Que quizás es más fácil que las ideas. Un tema concreto. Tú imagínate que ahora mismo se abre en junio los hoteles. Y en julio un hotel que haya descuidado el mantenimiento tiene legionela. ¿Qué va a salir en prensa y qué van a hacer los turoperadores? Hay un problema de salud tal y cual en un hotel tal. Muerto. Antes se lo hubiesen perdonado, porque la piel no era tan fina. Lo que tenemos que entender es que hay cosas que desde un punto de vista del consumidor, sea business to business o sea B2C, la piel está súper sensible. Esos temas hay que cuidarlos de una forma con esmero. No podemos tener, por ejemplo, yo no me planteo ahora mismo, cuando abran mis hoteles, que la gente coma en un buffet. Yo creo que va a ser un argumento comercial que la gente, que la comida no esté en buffet, sino que sea servida en mesa, en platos individuales, o porque la gente todavía puede tener resquemor. Y en ese punto donde está la gestión, es lo que puede hacer que alguien decida ir a un hotel o a otro. Ese es mi trabajo. No soy Pedro Sánchez. Gracias a Dios por otra parte. Y tú fíjate, Bartolo, que están hablando de que en los restaurantes habrá que mantener una distancia de seguridad entre mesas. Aquellos modelos de negocio, yo he dirigido una empresa así, el número de entren en un espacio determinado porque su ticket medio es bajo, porque juegan a precio, porque un modelo es un restaurante igual que otro, pero necesita rotación, necesita juega volumen. Lo primero que te van a hacer es que ponga la... Esa es la medida que vas a tomar. Yo ya cambié. Cada uno, siendo dos restaurantes, unos juegan a una cosa, otros juegan a otro. Y sin duda aquellos, yo dirigí una empresa que jugábamos, una mesa contaba muchísimo. Y en esos, en los que de pronto te van a reducir un 40% el número de sitios, pues imaginaros el impacto. Por eso es lo que decía Bartolo, en el sector servicio hay que empezar a echar cuenta de otras maneras y a ver cómo pagas tú un alquiler, las rentas que se pagan con tasas de esfuerzo como se pagan, por unas superficies que se ven mermadas en un 40 o un 50%. Entonces, terrazas que paga un pastizal
incorporen la tasa de la terraza y a ver si los ayuntamientos van a estar dispuestos a cobrar menos por la misma superficie cuando realmente puedes explotarla de una manera muy diferente. Claro, si tú eres el bully, pues no tendrás tantos problemas que cobra 600 euros el ticket, pero aquel que cobra 8 euros y que juega rotación y necesita muchas mesas y tal, pues el modelo de negocio, a ver cómo se lo concurso de acreedores fue el bully. Bueno, eso bueno también, pero porque estos de empresarios tienen menos perdón, de mierda. Una buena comida. ¿No? Pero ¿qué tiene que ver la comida con el negocio que gana dinero? Porque son muy creativos. Nosotros somos directivos. Nosotros vamos a comer a un restaurante y disfrutamos de la comida. Si yo llevo un restaurante, lo que tengo que ver es cómo gano. Y es donde yo creo que el planteamiento personal ante esta situación, el personal de en qué sector estoy, qué posicionamiento tengo, cuál va a ser el timo, cómo hago la previsión de mis ventas. Yo, por ejemplo, la previsión financiera que me habéis preguntado, es que es la más fácil del mundo. Bueno, pero me gustaría antes decir, ¿tenéis más preguntas? No, pero Bartolo, yo lo que sí creo que va a acelerar el proceso, ¿no? Va a acelerar el proceso. Claro, va de a acelerar. Cosas vamos, yo eso es lo que hablar al final. Yo quería hablar al final, pero se ve que lo que nos gusta es saber si no, el que mató a la criada. Yo estoy confinado, o sea, que puede durar todo lo que quieras. No, pero que sí, que yo creo que hay cosas que se van a, por ejemplo, el tema obvio, el teletrabajo y las reuniones, se van a ver afectados, ¿no? Ahora, ¿eso significa que cambia mi modelo de negocio? Pues mi modelo de negocio es que en una reunión, 4 tíos de 4 sitios distintos, yo no creo ni que aparezca en la formulación del modelo de negocio. O lo tenéis eso vosotros en vuestra formulación del modelo de negocio. No, mi modelo de negocio consiste en que de puerta hacia adentro, cuando hacemos las reuniones, las hacemos en Granada y vamos uno de cada punto de España. Una cara agotada. ¿Eso va a cambiar? ¿Vale? ¿Y qué? Eso es mi modelo de negocio, ni tiene que ver porque me compra la gente, ni porque yo gano dinero. Pero Bartolo, David Plaza. Sí. ¿Qué tal? Al hilo de lo que ha dicho Alejandro, yo creo que esas modificaciones, esos recortes que va a haber en la oferta de mesa, la gente va a seguir queriendo consumir en las terrazas y se va a dar la situación de que no va a haber mesas disponibles. Es decir, ese recorte artificial de la oferta disponible va a abrir otras vías de... Claro, David, por eso... Pero entonces, si seguimos tu argumento, que yo creo que es un argumento realista de estar en la calle y ver, ¿qué es lo que pasará? Pues que esas normas se van a relajar. Porque lo que no va a aguantar un ayuntamiento es la gente quejándose tal y cual, no lo va a poder aguantar. Es como intentar buscar proveedores en España para que te hagan la corsetería, no lo hay. Entonces, yo creo que por eso lo importante es que visualicemos las cosas. Y que luego, para mí lo más importante es que vayamos viviéndola muy cercano a la realidad. Hay como 3 posiciones, igual que hacemos, dejadme que ponga un ejemplo. Todos habéis hecho seguros escenarios, ¿no? En vuestra empresa ahora mismo. Un escenario de caída de la venta de tal, un escenario de tal. Fíjate qué interesante, a mí me resulta interesante, que hacemos escenarios hacia afuera. Yo te propongo que hagas escenarios hacia adentro. Y el resultado de ese escenario es que tú te digas qué posición va a adoptar, pero que tengas clara tu posición. Y si hemos dicho que la primera cuestión es el punto de salida y el segundo es la rampa de crecimiento, eso nos da para 3 posiciones distintas. ¿Qué es el punto de salida? ¿Qué es el punto de salida? ¿Cuál es el punto de fin de la hibernación? ¿Qué opináis? Sí, no existe. No existe un momento exacto en el que se va a retomar paulatinamente, escalonadamente va a haber, de forma discreta, va a haber reanudaciones de actividad. Pero fíjate, David, que esa respuesta, que es la normal,
el otro día en la continuidad me pasó igual, es la misma que tiene una persona que está preguntándose ¿cuándo van a volver los niños al colegio? ¿Cuándo va a poderse salir de casa? Esa pregunta se la tiene que hacer el presidente del gobierno y su comité. Esa no es mía. La mía es yo cuándo voy a abrir. Y yo puedo decidir abrir cuando el gobierno diga que se ha acabado esto, o puedo decidir abrir. Ahí creo que, fíjate, hasta qué punto lo fundamental. Está ahí. Yo no veo nada. Está aquí Sí, un tema, se te pero... oye, se te oye. Se te oye, Bueno, se te oye. fíjate tú hasta qué punto un tema que para mí puedo estar equivocado, es fundamental, lo obviamos. El tema fundamental es que mi fecha de apertura la decido yo con mis dos narices, que soy el dueño. ¿Cómo la va a decidir Pedro Sánchez, que es un recién llegado? O Rajoy, que ni siquiera está. ¿Quiénes son estos para decidir mi empresa? Una cosa es cuando se acabe el periodo de alerta. Otra cosa es cuando digan que pueden abrir los hoteles, que será el 7 de junio, os lo adelanto. Y otra cosa es que yo decida abrir el 7 de junio. Yo decidiré abrir cuando mi caja sea positiva. Y esto no hay más que rascar. Pero, Por lo cual lo que puede pasar es que mi punto de apertura sea distinto del punto de apertura que diga el gobierno. Yo como directivo lo que tengo que pensar, si a mí no me conviene abrir en este momento, ¿qué tendría que estar haciendo ahora para no tragarme ese periodo de impasse lleno de gastos? Porque lo primero que sí va a pasar cuando el gobierno diga se te acabó el periodo de alerta es que tú recuperas la plantilla al completa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tragarme mi plantilla cuando estoy en un nivel del 20% de las ventas? Esta es mi pregunta. Además es de los ministros. Que por eso mi esfuerzo con vosotros es hacer chiquillo. ¿Tú te estás haciendo las preguntas las tuyas o estás viviendo esto como el que ve la televisión? Que nosotros no somos públicos. Esa pregunta del personal también, para mí también me tiene un poco la cabeza tal, porque es verdad, ¿no? Como dices tú, ¿ahora qué pasa? Vuelvo, tengo que recuperar a toda la gente del ERTE y si mi ingreso cae, cae y facturo, ponte un 60% en el mejor de los casos. Por eso la primera posición es la de alguien que se deja llevar por la inercia. Y la inercia es alguien, para mí, alguien que no tiene el propio dominio. Dice, yo, ¿cuándo voy a abrir? Cuando el gobierno diga. ¿Yo qué voy a hacer? Recupero mi plantilla. ¿Qué voy a hacer luego con las ventas? Cabrearme con la gente, porque como la tengo pagándole, y o vendo o pierdo. ¿Cómo voy a dirigir? Por presión, porque ya no tengo margen. Porque las decisiones que tenía que tomar, no las he tomado. Entonces, otra posición sería decir, no, yo voy a decidir la primera cosa, y es que yo abro no cuando quiera el presidente del gobierno, sino cuando me convenga. Y para preparar el futuro le voy a hacer una muy buena planificación de las ventas. Tengo que ser exacto y voy a ser visionario con el futuro, ¿vale? Y uno que diga, yo voy a abrir cuando me convenga. Pero además, como yo sé que no voy a ser visionario, porque no se puede, voy a hacer una estimación de las ventas. ¿Para qué? Para definir el segundo ERTE. Y luego lo que tengo que tener una gestión muy fina en el día a día para ir creciendo a la medida que me vengan las ventas. Pero de forma que los gastos acompañen a los ingresos. Eso es mi misión. Yo dirijo negocios. Y ganar dinero es impulsar las ventas manteniendo los gastos al nivel de la venta. Al revés. Es que hay Bartolomé. No al revés. Dime, Jesús. Una pregunta. Lo digo con mucha fuerza porque yo estoy contrastando lo que estoy haciendo. Igual estoy equivocado. Perdón. Has dado la clave en la variable que a mi juicio creo que es la más difícil de determinar. La nueva oferta. O sea, la nueva banda, perdona. O sea, la nueva normal. O sea, y todo, porque al final dices, oye, estamos en el negocio, pero es que mi negocio, por ejemplo, lo que hablabas, ¿cuándo voy a abrir el internacional de viajeros? Claro. O sea,
¿qué número de viajeros van a transportar las compañías? Claro, porque ahora mismo... te digo yo cómo lo estoy haciendo. Claro. ¿Vale? Ahí, perfecto. Yo te digo cómo lo estoy haciendo. Lo primero que yo hago es tomar la decisión de cuándo hago. Y mi apertura del criterio de generación de caja, ¿vale? Y entonces lo que tengo que hacer muy bien son los números de caja, ¿sabes? Y si el periodo como el ERTE me lo devuelve el gobierno el día que él quiera, fíjate que es que cuando tú ves las cosas como son, se entienden fácil. Yo cómo me voy a quedar pagando las nóminas cuando éste quiera. ¿Tú le ves sentido común a eso? Pues ¿cómo te va a recibir personal cuando alguien te quiera? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ya? Le estoy haciendo un ERTE. Y lo estoy ya negociando con mi plantilla. Un ERTE no por fuerza mayor, sino por causa objetiva de la producción. Que es tan claro como que el nivel de actividad de mayo no tiene que ver nada con mayo del 19. Porque yo tengo que tener, y lo que es difícil es que cuando ya haces un ERTE de este tipo, tienes que aclarar, y ahí por eso digo, tenéis que centrar. Yo por lo menos me está costando muchas horas de trabajo. Hay que decir, fulanito de tal va a estar a media jornada, tal no va a estar a 0, este va a estar al 100%, este va a estar a un 40%. Y entonces yo estoy diseñando la plantilla que voy a tener después de que esta gente diga que habrá. Mi plantilla. Pero en base, Bartolomé, en base... Mira, déjame que te diga ahora cómo termino. ¿Para qué es lo que yo hago? Y es la tercera posición directiva. La primera posición es el de la inercia. La segunda, la de el tío que es un visionario. Yo, os lo digo con toda franqueza, yo me siento incapaz de saber cómo van a ser mis ventas de junio a diciembre. Pero porque yo no sepa cómo van a ser mis ventas, no quiere decir que si permanezco bloqueado me vaya a arruinar. Lo que me va a arruinar no es no saber las ventas, es quedarme bloqueado. Yo tengo que abrir en cuanto que haya un duro que venga a casa. Y ese dinero no quiere decir ni siquiera entrar la empresa en beneficios. Quiere decir que la empresa pierda menos que lo que te cuesta estando hibernada. Por eso la primera pregunta que hay que plantearse es decir, a mí, ¿cuánto me cuesta la empresa hibernada? Eso es fundamental, porque sin eso tú no vas a saber nunca cuándo tienes que abrir. Segunda pregunta, ¿cuándo abro? Y haces escenarios de caja en función de la demanda, cuando te dice que ya empiezas a perder menos. ¿Por qué estás perdiendo dinero? Y ya es un beneficio perder menos, en mi opinión. En mi opinión, un beneficio es perder menos. Entonces, llegas y tienes eso. ¿Y luego qué haces? Yo tengo hecho mis previsiones, estimaciones de ventas a la baja de los hoteles. ¿Cómo las tengo estimadas? Pues si queréis yo lo digo. Arturo, lo del 7 de junio que has dicho es para hoteles y restauración. ¿El qué? Lo que has dicho que el hotel abre el 7 de junio, que restauración y hoteles o... A mí me ha llegado una es así, es para, no, restauración antes. Restauración antes. Restauración antes. Restauración puede ser que empiece a abrir antes, pero sí te digo una cosa. Abre la restauración, como ha dicho antes a Alejandro, con un montón de... Bueno, me da igual, pero que abra. ¿no? Claro. Pero en junio, a principios de junio pueden abrir... Seguro. Sí, ¿no? Ya... Junio ya es un mes de actividad. Creo que ha salido, si no salió ayer... Claro, hay un mes de actividad, con lo cual yo tengo, si yo voy a estar vendiendo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el año que viene, lo que tengo que saber bien es cuánto voy a vender, ¿vale? Esa sería la pregunta tuya, ¿no, Jesús? ¿Cómo saber lo que voy a vender? No, sí, correcto, efectivamente. ¿Vale? Lo que voy a vender. Y lo que si me voy a la tercera posición directiva, por cada uno tiene que verse, no hay ni mejores ni peores, uno en cual se encuentra más identificado y más cómodo. Yo me siento incapaz de saber cuánto voy a vender, pero sí creo que tengo una estimación sensatamente pesimista como para hacer el cálculo de mis plantillas, que me salen plantillas más bajas de las que necesite.
porque necesitar personal no tiene problema. Yo llamo a un tío del ERTE cuando quiero, lo que no puedo es mandarlo al ERTE. ¿Entendéis bien las diferencias laborales o no? Este tema de derecho laboral es fundamental entenderlo. Entonces, ¿yo cómo pienso gestionar? Yo tengo también la suerte de que en los hoteles vamos teniendo reservas. Yo no soy adivino, ni soy visionario. Sí soy dueño de mi empresa y abro cuando quiera y adecuo mis circunstancias. Y lo otro es que yo sé que tengo que ser capaz de que con 2 días tengo que cambiar o incrementar mi plantilla a un ritmo de un 20 o un 30%. Mi reto está ahí. Mi reto está ahí, en saber hacer eso, porque saber las ventas, yo no soy Harry Potter. ¿Para qué te planteas cosas que no tienen respuesta? Ni que fuera periodista. No, pero depende del Bartolo, o sea... Ya te preguntas que tienen respuesta. Plantea preguntas que tienen respuesta. Es decir, yo más o menos voy a estar aquí. Pues si es más o menos, tiro para el menos. Y cuando tengo esto, puedo hacer un cálculo del ERTE. ¿Qué tengo que hacer a partir de aquí? Estar muy en la acción, pues para cuando tenga demanda, con 2 días tengo la gente incorporada. Yo tengo que ser capaz de cambiar mi empresa en 2 días, día y medio. Si no, yo no voy a poder reaccionar al ritmo que me va a hacer más rentable. Entonces, el reto, por eso os decía al principio, que el reto es totalmente el contrario que en 2008. Tal y como yo he visualizado la situación. Y es fundamental que uno tenga claro cuánto le cuesta estar como está, que uno tenga claro cuándo abriría independientemente de que dijera el gobierno. Es fundamental tener claro qué hago con mi plantilla hasta que yo quiera abrir y qué hago y qué plantilla necesito cuando quiera abrir con una demanda muy baja. Esas son las preguntas a las que hay que darle respuesta a un directivo. Entiendo que son ¿por qué? Porque son las... Es que a mí mi caso es el contrario, es saber o sea, cuando estamos viendo un proyecto de infraestructura para compra de empresas o proyectos a muy largo plazo, el driver principal, o sea, yo no tengo capacidad de actuar en la gestión del activo, pero tengo capacidad... O sea, a mí mi driver principal del negocio es cuál será la demanda. Porque eso es lo que vale el activo. O sea, descuento de flujo principalmente, oye, ¿cuánto es la demanda? La capacidad de actuación. Activo, ¿te refieres a activo o a empresa? Físico, las dos cosas, activo o a empresa. Pues Jesús, claramente, tú sí estás con un grado de incertidumbre mayor que yo. Yo creía que yo tenía mucha y tú tienes más. No lo veo así. Entonces, sí, ¿sabes? Porque yo creo que en esta vida todo tiene su... Si tienes tanta incertidumbre, pues al igual te salen más oportunidades. No, totalmente un momento de oportunidades tremendo, pero claro... Ese driver a la peseta no se puede saber, pero si... Yo, por ejemplo, de muchos sectores creo que tenemos... Mira, este es el comportamiento medio de los sectores. Sí, he visto ese gráfico y la verdad que la primera crítica que tengo es que en el eje de ordenadas no tiene escala. Sí, no, sí tiene. Sí tiene, porque... el de ordenada. No, son tiempos, meses. No, ese es el de ACISA. El de ordenada, el FI, sí, no tiene. Sí tiene. En el punto de partida es el 0, está porcentual. Y es desviación con respecto al presupuesto. Sí, parte del 0, el pico... Del 100. No, pero no te dice, no sabe si es un 10% o un 20% o un 100%. Claro. Tienes que coger regla y lápiz como antiguamente. Sí, lleva razón. Y esa es una versión, ¿eh? Una versión, la que se ha hecho más popular, pero hay otra. Pero claramente en tu negocio yo sí lo veo más complicado. Pero si haces una cosa parecida, fíjate cómo veo yo lo simple de la pregunta me decía y de cuánto dinero necesito. Yo lo veo muy claro. Digo, vamos a ver. Enero, febrero y marzo están cerrados por la contabilidad. Eso tiene una caja generada por las operaciones, un EBITDA, ¿vale? Pongámonos en un EBITDA que es un lenguaje más común. A mí no me gusta, pero vamos a los siguientes meses. Abril,
Mayo es de hibernación. Tú conoces los costes, está hibernado. Pues ya sabes la caja que tú has generado, la caja que te falta en los 5 primeros meses. Y eso tienes 100% de certeza. ¿Cómo que no sabes el dinero? 100% de certeza. Segundo, tienes 100% de certeza en tu carga financiera, que es cuando tienes que pagarle banco y palmas intereses en 2020. Pues tu déficit de caja de los 5 primeros meses más el pago al banco es la primera necesidad financiera que tienes, la más bruta. Eso será tanto menor cuanto más caja genere en el segundo semestre. Si quieres ser más marrón, piensa que es 0. Si quieres ser más fino, hazte un horizonte de crecimiento de las ventas del 30 al 90. Pero ya está, no da para más, porque como además tú no tienes que pedir dinero afinando, tienes que pedir dinero para dormir tranquilo. Pásate ahora si puedes. No sé si es un argumento demasiado simple, pero los números que son facilísimos de hacer, es que los números en la empresa o son fáciles o son de gente muy técnica. Pero los negocios tienen que ser sencillos. Si un negocio no es sencillo, es que no es negocio, hombre. Oye, Bartolomé, con respecto al tema de endeudamiento que hablabas de, oye, ir en línea con dejarse llevar y ahora mismo una situación buena de endeudamiento, hay una serie de empresas, lo he visto, por ejemplo, particularmente 4Casa, Bufete de Abogados, que están dando préstamos subordinados, o sea, préstamos de accionista para capitalizar la empresa. Esos modelos, ¿cómo lo ves? O sea, ¿por qué crees que deben estar haciendo ese tipo de operaciones? Están haciendo ese tipo de operaciones y yo creo que la están haciendo no todas, sino... primero, ¿sabes? Porque yo creo que hay algunas empresas que sí lo que tienen son necesidades de capitalizarse. ¿Por qué? Pues porque lo que te comentaba antes, que la precrisis esta ha vuelto a ser una crisis muy de euforia en las inversiones. Entonces hay muchas empresas que la han pillado con una posición financiera débil porque han invertido mucho en los últimos 3 años. Entonces eso, más que conseguir un dinero tal, pues lo que están es aprovechando la oportunidad de capitalizarse. Lo que sí está pasando es que en esta empresa de las que me hables, por lo menos de las operaciones que yo estoy viendo, lo que están ofreciendo es esto con un socio externo. Con lo cual ya no es una solución solamente financiera, que es una solución muy estratégica. Es casi el paso previo al noviazgo con un fondo. Y la otra solución que está saliendo es llevarte a cotizar a París, a lo que aquí es esta especie de bolsín o de bolsa de medianas empresas, que aquí tiene muy poca liquidez y allí tiene bastante. Y entonces sí están saliendo soluciones financieras diferentes, pero no son soluciones financieras a raíz del coronavirus. Yo las estoy viendo desde antes. Sin ningún... Porque, ¿sabes? Lo que sí creo que no le estamos tomando el pulso a este mundo cuando queremos hablar de futuro. A mí me llama la atención que hablemos de futuro a raíz del coronavirus y no hablemos de futuro a raíz del cambio más radical que estamos viviendo, que es que el dinero no tenga precio. Es decir, creo que va a impactar más en los próximos años lo que ha pasado en los 5 últimos que el coronavirus. Señores, yo convoqué un consejo de administración extraordinario en mi casa cuando me di cuenta de que los tipos de interés estaban a 0. Desde el siglo XIII, el banco ha subsistido de los intereses y la economía ha crecido gracias a los intereses. Los intereses son buenos para las empresas, no malos. Pues estamos pensando cómo será el mundo así, tal y cual. Y ahora ha pasado 1 año y medio y ni nos acordamos. Nos hemos acostumbrado a una cosa que ha estado 7 siglos vigente y ha movido la sangre del sistema. Y yo creo que esto se produce
Porque en el mundo de las empresas vivimos mucho. Imaginaros que estoy en un río, ¿vale? Y si estoy en el Guadalquivir, si lo habéis bajado alguna vez, cuando hay aire, hay olas. Tú vas en un barco y notas las olas. Pero lo importante no son las olas, lo importante es la corriente que te arrastra hasta las lucas. Yo creo que nosotros estamos en las olas. Y los cambios de fondo no los vemos porque es que jugamos, si para nosotros un medio plazo son 3 años y un largo plazo 7. Pues yo creo que vivimos los 35 años maravillosos, fueron desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Las empresas nunca ganaron más dinero, ahí nace la estrategia de elección, ahí se desarrolla el marketing. A partir de los años 80, a partir del 77, las empresas dejan su tema de beneficios. ¿Qué sale entonces? Cambia tanto que sale Michel Porte y habla de competitividad, que se habla de globalización, que se habla de tal, porque lo que hay de fondo es una enorme corriente de liberalización. Y esa liberalización surge, por ejemplo, en que las cajas de ahorros pueden tener negocio financiero, en que no hay diferencia entre un banco industrial y un banco comercial. ¿Qué es lo que ha pasado después de 30 años? Que tantísima economía financiera ha generado un mundo con exceso de liquidez. Y un mundo, si no, por eso creo que el dinero no tiene precio, porque es que hay mucha liquidez y los gobiernos ya se encargan de sacar más liquidez. Yo creo que es mucho más interesante pensarse de verdad cuánto vale una empresa funcionando que gane dinero. Y eso tú, Jesús, lo tienes que estudiar, porque esa es tu función. Y eso yo creo que nos está condicionando más y nos va a condicionar más que el tema del coronavirus. ¿Cuántas vosotros que ya tenéis al menos 30 años, vosotros veíais antes que alguien que tuviera creado una empresa, que fuera un empresario de primera generación, tenía alguna opción de vendérsela a alguien? ¿Cuántas operaciones se hacen ahora mismo? Ahora mismo hay mercado de empresas. Eso para mí sí es un cambio radical. ¿Por qué es tan cambio radical? Como que yo, por ejemplo, mis hijos, que es lo más importante de mi vida, yo he hecho mi empresa con todo el cariño. Si mis hijos no quieren seguir mi empresa, yo tengo la gran suerte de que ahora hay mercado de empresas, las vendo y se quedan con el dinero. Antes hubiera estado prisionero. Y este es un tema que no comentamos. Es decir, yo tengo posibilidades de salir. Yo he visto a gente que no se han podido jubilar y han muerto siendo empresarios porque cerrar una empresa cuesta mucho más que abrirla. Antes no tenía salida. ¿Qué tiene que ver eso con que te pique un... Yo creo que los temas de fondo son otros. Mi opinión personal. Mi opinión personal. Por ejemplo, hay temas de fondo fundamentales como el cambio del consumidor. ¿Qué cosas vamos a notar con el coronavirus? ¿Temas nuevos? No. Vamos a ver qué cosas que ya estaban van a ganar, se van a acelerar, como habéis dicho algunos de vosotros, el teletrabajo. No me preocupa tanto la restauración, pero el retail me preocupa mucho, comercio de ropa, vamos a ver poco. ¿Por qué? Porque es que ya la gente, yo le tenía miedo al online. No he comprado en mi vida online, ahora sí. Claro. Entonces, yo creo que las cosas más de fondo son de actividades. Lo demás es que haya menos reuniones presenciales. No sé, yo creo que me estoy metiendo una filípica tremenda. No, que va. Yo he estado hoy escuchando unas charlas del Instituto Empresa sobre... Yo me dedico al inmobiliario fundamentalmente, sobre la inversión, y efectivamente se habla de todo eso. Es decir, en este sector, por ejemplo, la logística va a ganar muchísimo. O sea, con esta crisis ha ganado porque se ha visto que ha sido un elemento crítico. También ocurre con la alimentación. Yo me dedico a hacer supermercados y a venderlos a inversores en rentabilidad. Y cuando estos mismos inversores... ¡Qué buen negocio ese! En su cartera de inversión tenían tiendas en zona prime de ropa y han ido a ingresos cero y tenían un supermercado en un pueblo que le ha pagado la renta todos los meses y dice, pues menos mal que tenga el supermercado, si no se me desploman los ingresos. Es decir, todo esto va llevando a la gente a valorar ese tipo de cosas. Pero el retail va a sufrir mucho porque
va a dirigirse mucho hacia el online. Por eso decía que se va a producir una aceleración en un proceso. Yo estoy ahí de acuerdo. Que se veían, pero que se va a producir una aceleración de lo que ya estaba. Ya estaba el teletrabajo, ya estaba el online. Eso es lo que se va a producir. Claro, el otro día, en una de las charlas de San Telmo, del profesor este de Italia, que hablaba de Italia, que yo no lo vi, hablaba de cómo el paradigma cambiaba, porque lo que él antes iba a hacer 2 horas de viaje en un coche y volver, decía, pero si ya lo hago desde mi casa, por internet, con lo cual, es decir, ese tipo de cosas, que no son cambios radicales, pero que van a suponer, habrá que analizarlas. Pero y eso va a reducir. Las oficinas. ¿Sabes? Y para los cambios, como tú dices, Jesús, más radicales, yo os propongo un método. Yo tengo mi método, ¿no? Que lo aprendí de Warren Buffett, ¿sabes? Que es que las preguntas realmente útiles son las negativas. Son las negativas. Por tanto, para mí, vamos a formular el cambio, si hay un cambio, si tengo que cambiar mi modelo de negocio, no así que es una pregunta en posición tan abierta que le cabe el talgo, a una pregunta negativa del tipo, ¿qué tendría que ocurrir para que si no me adapto a ese cambio, mi modelo de negocio se quedase fuese de mercado? A ver qué te sale. Yo me la he hecho para mí, en los negocios que tengo, en todo. Y no he encontrado en ninguno de los negocios que tengo hasta hoy un motivo para cambiar el modelo de negocio. Porque no he visto ningún cambio que vaya a hacer que mi producto o servicio deje de ser tal, que los clientes hayan cambiado y no quieran este tipo de tal, que mi estrategia de producción sea la que sea, que yo no lo he encontrado. Bueno, más preguntas, voy a temas concretos, ya no hemos comido el tiempo. Sí, casi todo. Yo animo, hay mucha más gente ahí y alguno que se anima a preguntar, que no pasa nada, estamos entre amigos. Claro, yo desde luego, no sé si se me nota, estoy en una reunión de amigos. No, mi duda está más que saldada ya. Te lo agradecemos enormemente, que nos trates con esa... Somos colegas. Ya, pero bueno, pero se agradece. El día que terminaste el programa, que ya no era Italia, somos colegas. Y es que lo siento, sí. Muchas gracias. Pues aprovecháis y preguntarle al amigo, que para eso... La mayor parte soy de ciencia. Mientras pensáis la pregunta, os propongo una ecuación con palabras. Yo me animo, Bartolomé. Yo también soy ingeniero, efectivamente. Sí, no sé, me acuerdo. Aunque no es tu mundo expresamente, ¿cuál es tu opinión aparte de lo que va a hacer el gobierno en cuanto a invertir o no invertir? Igual que del 2008 al 14 no han invertido nada, ¿tú crees que ahora para compensar sectores como el del turismo... yo me dedico a la construcción, a la construcción. Sí. Porque es nuestro principal miedo que tenemos ahora, porque como se le encoja encima de toda la mano al Estado a la hora de invertir, es que no se queda. ¿Recuerdas que yo no sé si con vosotros estuve en 2008 o en 2009, pero... 2008-2010. 2010, pero digo cuando estaría yo con vosotros, pues yo en 2008 tuve un problema, de hecho se me fue a mí solamente se me han ido de clase 2 tíos, y una vez fue en el AD1, porque dije que la crisis iba a durar 8 años, porque no era una crisis sectorial de la construcción, sino que... ¿Por qué no era una crisis sectorial de la construcción? Fíjate qué interesante, ¿eh? ¿Por qué? Se piensa que fue de la construcción y luego fue de los bancos. Eso no fue nunca así. ¿Por qué no fue nunca así? Porque la crisis era una sobrevaloración de los activos. Por lo tanto, si yo tengo un activo sobrevalorado, la crisis le afecta ¿a quién? Al propietario. Pero es que el propietario de los activos era el banco, no el titular. El titular es otra cosa. Pero el propietario, si uno recién compró una casa y el 90% era una hipoteca, el titular era el tío, pero el propietario era el banco. ¿Quién va a sufrir la crisis? El propietario. Por eso esta crisis es buena, porque el propietario no es el banco. Con lo cual ahora mismo a favor de la corriente, que si empieza la morosidad,
el banco será el perjudicado, porque hay negocios que han salido muy gravemente heridos de la crisis anterior. La construcción, el inmobiliario y los tres caminos. Y entonces en ese momento, cuando la gente se creía que era muy exagerado, una de las cosas que decía es decir, y si la crisis llega hasta 2010, una cosa que no veremos será la obra pública. ¿Por qué? Porque la crisis, esa, como era tan larga, la afectaba primero a los ricos, un tío que tenía dinero en bolsa, que tenía piso en alquiler, después a los pobres, pero 2 años más tarde, porque cuando se quedaban en paro, vivían del paro y hasta que no se acababa el paro, y a los gobiernos 3 años más tarde, pero sería radical, porque un gobierno tiene que tener caja. Y el gran problema es que la obra pública se hace cuando hay superávit de caja. ¿Qué es lo que se ha hecho mucha obra pública en España? Porque venían muchos fondos FEDER, que era superávit de caja de terceros, y el gobierno tenía más ingresos que gastos. Desgraciadamente, la obra pública está al nivel de entre el 7 y el 13% de la que teníamos en 2006. Esto se va a recuperar muy paulatinamente, desgraciadamente. Muy paulatinamente. Me encantaría decirte otra cosa, Francisco. No. Y la idea de que el gobierno meta dinero para reactivar la economía a través de la obra pública, yo creo que sería buenísimo. Lo que no sé es qué dinero. Y si eso que el gobierno tiene una ventaja enorme sobre nosotros, y es que el gobierno, antes pensábamos que las deudas había que devolverlas. Ahora son No es verdad. Las deudas grandes no se devuelven. Los gobiernos lo que tienen que estar es permanentemente endeudados y pagando sus intereses. Y de eso vive su fondista. Yo sí tengo que devolver mis deudas que tengo firmado a capital más intereses. Pero entonces lo que tenemos que intentar, y a lo mejor yo aquí tengo una visión nada ortodoxa, pero yo creo que el gobierno tiene que endeudarse más. Porque total, no va a devolver la deuda, pues que la deuda la tenga el que no la devuelve y reactive, por ejemplo, obra pública. Yo si fuese presidente del gobierno, lo haría. Creo que el presidente del gobierno no lo hará, porque su vicepresidente está en otra cosa. Está en otra cosa. Mi opinión puede estar totalmente... No, yo... Pero que su vicepresidente le dirá que se endeude más. Si no se paga, ¿qué más le da? No, va a pagar porque él no quiere que se endeude el Estado, porque su vicepresidente es estatalista y lo que va a querer es que se endeuden las empresas. ¿Por qué? ¿Qué han hecho con esta crisis? La crisis está. ¿Crea un agujero en la economía? Sí. ¿De cuánto creéis que es el agujero? Y aquí tenemos un economista que es Pérez Mercadé que nos puede corregir. Yo tengo estimado de 150.000 millones de euros. 100.000 iba a decir yo. Yo tengo estimado de 150.000 millones de euros. 15% de PIB, ¿no? Las estimaciones que hay ahora mismo rondando son bajas. ¿Por qué son bajas? Porque no están viendo un tema fundamental, que son las vueltas que da una peseta dentro de una comunidad. Entonces están haciendo un análisis, para mí, si queréis profundizo en eso, pero el análisis es, para mí, pobre. Entonces, que yo creo que son 150.000. Esos 150.000, y así empezamos, que os dije, me ha gustado mucho el tema de cómo y cuánto me tengo que endeudar, pero dais por sentado endeudarse, porque esos 150.000 millones los vamos a pagar nosotros. Nos vamos a pagar nosotros. ¿Qué nos van a dar? Hombre, un poquito de facilidad de pago porque nos van a retrasar el mes. Pero lo vamos a pagar nosotros. Lo ha decidido ya el vicepresidente. ¿Por qué? Porque somos el demonio. Somos empresarios y por tanto somos corruptos explotadores. Aunque nos confesemos y tratemos bien a la gente. Yo lo veo así. Eso no tiene, es lo que hay. Con estos bueyes y caras. Y yo creo que una lección fundamental de política de empresa es el sentido constructivo, que es yo me preocupo de lo que depende de mí con la misión de hacerlo mejor, pero no de lo que no depende de mí. Por eso a mí no me preocupa el día que diga Pedro Sánchez ya se acaba el estado de alerta, me preocupa el día que yo quiera abrir el hotel. Yo tengo que
preocupar de lo mío. Tengo ovejas y cuando paren, cordero para allá, dinero para acá. Mi negocio no da para más. Que mi negocio no da para más. Bartolo, una cosa, digo, hacemos la última pregunta y daremos por finalizada la sesión, ¿sabes? Lo digo porque ha estado muy bien para hallar la hora y todo. Bartolo ha sido excelente, entonces dejamos una pregunta si alguien quiere y damos por concluida la sesión, ¿vale? Perfecto. Bartolo. María, qué alegría. ¿Qué tal, hombre? Una cosilla. ¿Y Europa, tú cómo lo ves en todo esto? ¿Qué crees que papel va a terminar jugando aquí? Porque que España le vaya mal y que no lo resolvamos bien, eso lo sabemos. Que Italia fatal también, pero ya Francia también mal da sustillo. La publicación de la bajada de IP de Alemania, de PIB de Alemania y Francia es para echarse a temblar. ¿Tú cómo lo ves? Porque Estados Unidos ha reaccionado rápido. Pues, el dólar va a ir a la baja y el euro no sé cómo se va a quedar. Y Alemania, no sé, tiene mucho que perder, ¿eh? en esta historia. Entonces, España ya sabemos lo que hay. Pero Europa, ¿crees que va a mover algo o las va a ver venir? Yo creo que Europa, lo que yo espero es que haga lo que ha venido haciendo durante, mi opinión, y este tema es un tema que me encantaría para tomármelo con una cerveza, pero el que más sabe claramente, durante demasiado tiempo ha estado inyectando dinero. Yo creo que Europa ahora mismo no puede hacer mucho más. Y lo que te digo es, ¿espero algún salto cualitativo de Europa? No, porque entre otras cosas no va a haber un consenso en Europa para ayudar a los países que tal, no lo va a haber. Los alemanes están de quemados, y yo es que creo que yo recomendaría que hablarais con alemanes cada cierto tiempo. Los alemanes no pueden venir a mis hoteles en agosto. ¿Sabéis por qué? Porque ellos no pueden pagar 200 euros una habitación. Si tú vieras cada vez que no pueden, no tienen bolsillo. Entonces cuando yo me reúno con ellos, pues claro, les salen los gatitos de la panza diciendo yo tengo que venir en mayo y junio y encima doy dinero para esto. Entonces esa presión de esa población, yo no creo, ¿tiene mucho que perder Alemania? Sí. Pero no va a poder hacer nada. Es que la inercia, vuelvo a lo que hemos hablado antes, es que la inercia de esa población es tan grande y cada vez mayor, ¿eh? Cada vez mayor. En Alemania tiene que haber terminará habiendo un problema antieuropeísta grave, ¿eh? Porque es que no lo ven. Pero si te digo Europa, lo que me preocupa no es Europa ante esto. Vuelvo como a deciros el cambio que me ha interesado antes del dinero cero, el cambio que me ha interesado antes de Europa y ha pasado desapercibido, o yo lo he visto muy poco en los medios y me preocupa mucho cada vez más lo que veo y no veo en los medios. Cada vez más, ¿eh? Porque tengo hijos y espero tener nietos. Pero fíjate tú que se ha ido el segundo país que más aporta a la Unión Europea. Ha dejado un hueco importante. Europa tiene un agujero, pero grande. ¿Qué podría haber hecho Europa? Uno, reducir sus gastos corrientes que son elevados. Segundo, reducir la PAC. Tercero, decirle a los Estados miembros que cubran el déficit. ¿Qué ha hecho? Le ha pedido más dinero, algo a los Estados miembros y ha reducido algo la PAC. Pues la verdad, no veo que Europa tenga motor. No lo veo. No lo veo. Me encantaría, ¿no? Yo soy súper europeísta, pero no lo veo. Sí creo que a nosotros nos va a ayudar porque tiene el límite. Pero tú piensas el agujero que ha dejado, ¿eh? Y lo que van a cambiar es reducir la PAC y reducirlas además, ¿cómo? Pues que las grandes explotaciones no cobren dinero. Y a eso le buscarán su trampa. Pero no ha habido nadie que haya sido capaz de recortar un empleo en Bruselas. Yo, mi infancia profesional, yo era consejero de la entonces Comunidad Económica Europea, ¿no? Era muy joven y trabajaba allí por circunstancias, ¿no? Entonces, a mí me producía escándalo, ¿sabes? Me producía escándalo porque
porque sobre todo en la Dirección General 3 y la 23, con las que yo trabajaba, la 23 estaba dirigida por Escocia. Entonces, la feria de Sevilla es de Artemio. Es un escocés que pone una falda y una botella de whisky con cualquier excusa. Un día y otro no, teníamos una comida para 60, 120 personas, todos pagados a cargo del presupuesto. A mí me producía escándalo. Perfecto, digo. La confianza de que tomen una medida radical cuando además la población de los países ricos está en contra. Pues vamos a concluir. Primero, Bartolo, agradecerte tu brillante sesión. Ahora mismo estamos aguantando, estamos 27. Cristina, ¿qué tal? Gracias. Estaba detrás. Pues a estas horas estamos 28. Creo que la sesión ha estado brillante. O sea, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Aportas siempre una visión muy auténtica, muy tuya, que se agradece. Pero en mi opinión no ha sido una sesión, ha sido un café de amigos. Sí, no, yo también. Bartolo, yo me he puesto whisky y todo. Yo te lo digo. No va a necesitar ni la tapa de caracoles. Porque contigo, la verdad es que creo que nos hemos quedado con ganas de que vamos a volver a repetir contigo, porque hemos aprendido y nos lo hemos pasado muy, muy bien. Y ya los demás, el próximo martes tenemos otra sesión, otro café de amigos que espero que sigamos así. Y en una comida, Bartolo, quizá también te vienes con nosotros. La gente ha dicho que... Prefiero la comida. O incluso de feria. ¿Dónde va a parar? Incluso tienes pinta de ser muy divertido. Por haberos acordado de mí, ¿eh? 12 Venga, años. Familia, un abrazo y un aplauso para Bartolo. Bartolo, muchísimas gracias. Un abrazo. Luego. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Cuidaros todos. Un abrazo fuerte. Venga, Adiós. hasta luego. ¡Ánimo! Adiós, familia. Cuidaros fuerte. Adiós. Amigo. Adiós.